La clase pasada entonces estábamos viendo curva de esfuerzo de formación. Hicimos por ahí un archivo de Excel que les va a tocar hacer de actividad. Y por ahí estuvimos calculando algunas cosas. Algunas ya las conocían bastante bien. Otras a lo mejor son nuevas para ustedes. La última que calculamos fue el módulo de Poisson, ¿cierto? Hicimos el módulo de Poisson. Y calculamos, según yo, íbamos a calcular... perdón, esta es la energía elástica, ¿no? La que le llaman energía elástica. Que es con la formulita... Voy a poner la formulita que está por acá. Es esta, ¿no? Esta ecuación que le llaman la ecuación para la energía elástica es la zona que está por debajo de la zona elástica, es decir, la zona recta, la zona que tiene una tendencia de línea recta. Esa zona, el área bajo la curva, pues es la energía que acumula y desacumula el material cuando yo lo deformo. Cuando yo lo deformo, pues se llena de energía y cuando lo suelto libera esa cantidad de energía. Y bueno, la calculamos, estaba por ahí, no sé si investigaron sus unidades. Tenía que estar en qué unidades. Ok, era joules sobre metro cúbico, una cosa por el estilo. Es energía, ¿verdad? Energía por unidad de volumen. Energía no. Esa sí es joules, ¿no? Ok, la siguiente que vamos a calcular se llama la tenacidad de la fractura. ¿Y qué es la tenacidad de la fractura? Es la cantidad de energía que necesito para romper el material. Por alguna forma es importante cuando se calculan colisiones o impactos. Vamos a ver que la energía que está por debajo del área, perdón, el área bajo la curva de esfuerzo de formación, tiene una interpretación. Y bueno, hay que calcular esta integral, es decir, desde cero, desde el de formación cero hasta el final donde se fractura el material, cuál es el área bajo la curva, toda el área bajo la curva. Y mientras más área bajo la curva, por ejemplo aquí tengo dos materiales, mientras más área bajo la curva podríamos decir que el material es más dúctil, es decir, se deforma mucho antes de fracturarse. Y si el área bajo la curva es pequeña, se puede decir que es frágil, con poca energía es suficiente para que se fracture. Y bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a integrar utilizando algo que se conoce como la regla del trapecio. Y la regla del trapecio básicamente es calcular rectángulos entre punto y punto. ¿Cuál va a ser la idea? Bueno, si se dan cuenta, esto de aquí sería como el promedio de alturas entre dos puntos de la curva de esfuerzo de formación. Y esta sería como la diferencia o la base del rectángulo. Base por altura me daría un rectángulo que de alguna forma me va a calcular el área bajo la curva. Ahora, ¿quién está aquí adentro de la integral? El esfuerzo. ¿Quién va a ser F? ¿Quién va a ser F en mi integral? Esfuerzo. Aquí voy a hacer una suma de esfuerzos y la voy a dividir entre dos. ¿Y quién está en la diferencial? ¿Quién está en el eje X? La deformación. Entonces B y A son datos de deformación. Dicho lo anterior, pues vamos a hacer la regla del trapecio. Voy a poner aquí trapecio. Y voy a explicar, el primer trapecio siempre se llena con 0. ¿Por qué dicen que el área bajo la curva de un solo punto vale 0? Todavía no tengo un rectángulo. En cuanto ya tengo dos puntos, ya puedo calcular un rectángulo. Entonces voy a calcular el área del trapecio y voy a explicar cómo se hace. Le voy a poner aquí, esto es igual a... Y la regla del trapecio dice hay que sumar las dos Fs. Hay que sumar las dos Fs. ¿Quién es F para nosotros? Lo que está dentro de la integral. El esfuerzo. Entonces sería, el esfuerzo ingenieril sería este más el anterior, ¿no? Entre estos dos puntos quiero calcular el área bajo la curva. Entonces sumo estos dos y los divido entre 2. Y luego lo multiplico, lo voy a multiplicar aquí, luego lo multiplico por ¿quién? Dice aquí B menos A. B menos A son constantes que están sobre el eje X. ¿Quién es el eje X para nosotros ahorita? La deformación. Entonces sería por B menos A sería deformación final menos deformación inicial. Y con eso haría mi regla del trapecio. Sumo dos esfuerzos y resto dos deformaciones. Las multiplico y las divido entre 2. Y voy a calcular. Esta sería el área bajo la curva entre estos dos puntos. Si yo recorro la fórmula, me va a dar el área bajo la curva entre cada par de puntos. ¿Cierto? Me calcularía el área bajo la curva entre estos dos puntos. ¿Cómo hago para calcular la integral completa? Lo voy a poner aquí. ¿Cómo se hace para calcular la tenacidad de la fractura? Que le llaman UF, ¿no? Le llaman UF.
aquí, UF, ¿cuáles son sus unidades también? Joules por metro cúbico. Joules por metro cúbico. Ahorita vamos a revisar el análisis dimensional para ver cuáles son las unidades de este también. Y simplemente voy a integrar sumando todos los trapecios. ¿Cómo sería sumar todos los trapecios? Le pondría suma toda esta columna de trapecios. Toda esta columna de trapecios. Y le doy enter. Esa sería la energía UF o la energía a la fractura. La energía que necesito para romper el material. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se calcula? Es con una integral. ¿Cómo se integra cuando tengo datos discretos? Con la regla del trapecio. O sea, entre cada parejita se intenta calcular el área bajo la curva y luego se suman todos los trapecios y se obtiene el final, ¿no? Vamos a hacer el análisis dimensional para ver quién es UF. Si ustedes recuerdan, voy a poner aquí, el esfuerzo son pascales, ¿no? El esfuerzo son pascales, lo voy a poner así con corchetes, pascales. Y pascales es lo mismo que, ¿qué unidades? Newton sobre quién? Sobre metro cuadrado, ¿no? Newtons por metro cuadrado. Newtons por metro cuadrado. Y los joules, ¿qué eran los joules? Si alguien se acuerda. ¿Qué es un joule? ¿Qué unidades en términos de newtons? Newton por metro, muy bien. Newton por metro. Joules es newton por metro. Muy bien, ¿verdad? Y saben su análisis dimensional, newton por metro. Entonces lo único que voy a hacer es voy a despejar de aquí los newtons. Los newtons los voy a poner como joules sobre quién? Sobre metro, ¿no? Joules sobre metro. ¿Qué me quedaría? Si los newtons los pongo como joules sobre metro, serían, ¿qué? Quedaría joules arriba y metro cúbico abajo, ¿no? Perdón, metro cúbico abajo, ¿no? Se dan cuenta que pascales también es que joules sobre metro cúbico, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le multiplico por mega? O sea, si le pongo aquí mega pascales, pues aquí serían mega newtons, ¿no? Mega newtons. Y aquí serían mega, ¿qué? Pues megajoules, ¿no? Sí, tiene sentido. Nosotros tenemos esta cantidad. ¿Por qué la deformación no cuenta? Porque es adimensional. Esa no tiene dimensión. Entonces, vamos a ver que, entonces, voy a ponerle aquí de una vez. ¿Qué unidades tienen estas dos energías que acabamos de calcular aquí? Megajoules, ¿no? Megajoules sobre metro cúbico. ¿Ok? Igual esta, ¿no? Megajoules sobre metro cúbico. ¿Dudas, preguntas? Sale, vamos a ver lo que falta de la curva de esfuerzo de formación. Ya casi es todo. Vamos a platicar algunas cosas finales. Otra cosa que hay que observar en la curva de esfuerzo de formación se llama el porcentaje de recuperación. ¿Qué es el porcentaje de recuperación? Ok, cuando yo deformo plásticamente mi material y lo suelto, ¿qué va a pasar? Parte de la deformación se va a regresar. Y eso tiene que ver con que cuando yo deformo plásticamente, parte de la deformación es elástica y parte plástica. Y entonces le sucede a todas las personas cuando doblan una varilla. Si la doblan perfectamente a 90 grados y la sueltan, se enchueca otra vez, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que otra vez no tiene el ángulo correcto. Tengo que doblarla un poquito más para que con el regreso, así le llaman los albañiles, ¿verdad? Con el regreso quede a 90 grados perfectamente. ¿Y cómo se hace o cómo se calcula el porcentaje de regreso, o sea, el porcentaje de recuperación? Pues tendría que medir para el esfuerzo de flencia está por acá, donde la curva empieza a moverse, y tendría que medir justamente la deformación de flencia, es decir, así como hay un esfuerzo de flencia, hay una deformación de flencia, y esa le llaman el porcentaje de recuperación. Aquí lo voy a poner aquí EY, en bajar esta gráfica, le voy a poner EY, que sería el porcentaje de recuperación o el esfuerzo de flencia. ¿Cuál es el esfuerzo de flencia en teoría? Pues es justamente el esfuerzo que ocurre en este punto, ¿cierto? Y dice ahí es el punto con 35% de deformación, entonces tendría que poner este, ¿no? Este es el punto de flencia. ¿Qué porcentaje tiene de regreso mi material? Punto 35.
Si yo quiero calcular cuánto se regresaría a un ángulo, pues ¿qué tendría que hacer? Multiplicar eso por 1 punto por 100, ¿no? 100 punto ¿qué? 100.35. Ese sería el porcentaje de regreso, ¿no? 100.35 sería el porcentaje de regreso. Como que hay que doblar de más, ¿no? Una pequeña fracción, un tercio del porcentaje, hay que doblarlo de más para hacer que el material se recupere, ¿no? Casi 101%, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, esa es la idea del porcentaje de recuperación. ¿Qué tanto yo tengo que deformar de más? ¿Y qué tanto va a recuperar mi material cuando yo lo suelte después de la deformación plástica? Sale, vamos a seguir. ¿Cuál sería otra propiedad? Le llaman el módulo de corte. De forma similar al módulo de Young, también existe algo que se conoce como el módulo de corte. ¿Qué sería el módulo de corte? Si ustedes recuerdan el esfuerzo de corte, ¿cuál es el esfuerzo de corte? Lo voy a poner por acá. Es cuando yo aplico el esfuerzo a mi material, lo voy a poner por acá arriba. Aplico el esfuerzo al material de forma de lado, y lo que va a crear es que el material se va a sesgar hacia a una orilla, ¿no? Por supuesto, si yo lo suelto, pues va a regresar a su forma original. Si yo aplico demasiado esfuerzo de corte, se va a deformar plásticamente y ya no va a regresar a su forma original. Ahora, ¿qué tan rígido o qué tanto se resiste el material al esfuerzo, a la deformación? Eso sería el módulo de corte. ¿Cómo se calcula el módulo de corte? Lo vamos a poner por acá. El módulo de corte se puede calcular a partir del módulo de Poisson y el módulo de Young. Lo único que tengo que hacer es utilizar esta ecuación. Y bueno, en mecánica más avanzada se muestra por qué esta ecuación da esa cantidad. Aquí simplemente la vamos a poner y vamos a hacer el cálculo. ¿Cómo se calcularía G el módulo de corte? ¿Qué unidades tiene el módulo de corte, por cierto? Si el módulo de Poisson no tiene unidades, es adimensional, porque es una división entre deformaciones. Tiene sentido. Esta no tiene dimensiones, ¿no? Y este tiene unidades de gigapascales. Entonces, el módulo de corte también va a tener unidades de gigapascales. O sea, le voy a poner aquí. ¿Cómo calcularíamos G, el módulo de corte, en gigapascales? Nunca me entiende el Excel con gigapascales. Ok, sería igual a ¿quién? El módulo de Young, que está por acá arriba. Módulo de Young entre, como decía ahí, 2 por ¿quién? 1 más Poisson, ¿no? 2 por 1 más el módulo de Poisson, que es este, ¿no? Y me dice que el módulo de corte vale aproximadamente 24 gigapascales. Vean que el material, ¿qué es más rígido? ¿Resistir la tensión o resistir el corte? ¿Cuál es el módulo más grande de los dos? La tensión. Es más difícil de formar el material, es más rígido el material si yo lo tensiono que si yo le aplico un esfuerzo de corte. Es menos rígido. Este de aquí vale 71 y este vale ¿cuánto? 24. ¿Qué quiere decir? Que yo al aplicarle corte el material va a ceder más fácilmente. Va a ser menos rígido, voy a poder deformarlo más fácilmente. Todos los materiales en general se comportan de esa forma. Son más fáciles de deformar en esfuerzo de corte que en esfuerzo de tensión. Sale. La siguiente, vamos a ver. Lo último, dice ahí, ok, algunas propiedades para algunos materiales metálicos. Más o menos deben de saber en qué valores están las propiedades mecánicas de los materiales. ¿Cuáles son los más importantes? Más o menos a qué esfuerzos llegan los aceros. Dice ahí, 380 megapascales sería su esfuerzo de cedencia, más o menos. Algunos llegan hasta 400, 500 megapascales, ¿no? Y por ahí, ¿quién es su competidor fuerte además del acero? ¿Quién es más fuerte que el acero? Níquel, titanio, ¿no? ¿Cuál es el problema de níquel? Otra vez, caro, ¿no? Es más caro. Y el análogo ligero sería ¿quién? Aluminio. El aluminio se puede endurecer de muchas formas. Si ustedes utilizan aluminio puro, es muy ligero, pero no es muy resistente. No tiene un buen esfuerzo de cedencia. ¿Qué tengo que hacer con los aluminios? Pues tenerles una aleación aluminio-silicio, duraluminio, que sería aluminio-cobre, o alguna aleación por el estilo, ¿no? Sale, vamos a intentar avanzar. Son algunas de las propiedades de los materiales. Vamos a platicar qué es el endurecimiento por deformación. Y eso también tiene que ver con la curva de esfuerzo de formación. El endurecimiento por deformación es
cuando el esfuerzo de excedencia se modifica debido a la deformación en frío que se le realiza a algún material. Es decir, si yo deformo plásticamente al material, en frío, se puede endurecer el material y su esfuerzo de excedencia va a aumentar. ¿Cómo se calcula? Con esta ecuación que le llaman la ecuación de Holomon o el modelo de Holomon. Pero esta ecuación utiliza esfuerzo real y deformación real. Entonces, ¿se acuerdan que calculamos ahí unas columnas que le llamábamos esfuerzo de deformación real? Con esas vamos a intentar hacer una regresión. ¿Cómo quedaría esta ecuación linealizada? Si yo le saco logaritmo, ¿cómo quedaría? Así, ¿no? ¿Quién sería mi y? Logaritmo del esfuerzo. ¿Quién sería mi x? Logaritmo natural de la deformación. Y la pendiente sería el exponente de la ecuación de Holomon. Y el logaritmo natural de k sería la constante que va aquí preexponencial. Vamos a intentar hacerlo. Vamos a intentar calcularlo. De este lado tendría que poner otras dos columnas. Voy a ponerlas por acá. Aquí está el esfuerzo real. Aquí está el esfuerzo real y aquí está la deformación real que calculamos ya previamente. Y con eso vamos a poner aquí y de Holomon, que sería ¿quién? ¿Quién era y de Holomon? Logaritmo natural de ¿quién? Del esfuerzo, ¿no? Logaritmo natural del esfuerzo. ¿Y quién era la x? Logaritmo natural x sería igual a logaritmo natural de la deformación, ¿no? Es esfuerzo real, deformación real. Sale, ok, le voy a poner aquí, este es igual al logaritmo natural del esfuerzo real, que sería este lado, ¿no? Y la segunda, ok, me va a dar 0. ¿Por qué me da 0 el primero? Pues da 0, ¿no? Esfuerzo 0 me daría error en el logaritmo menos infinito, ¿no? Una cosa así. Sale, la siguiente sería el logaritmo natural de ¿quién? Logaritmo natural de la deformación. Igual me va a dar error. Y voy a platicar de dónde a dónde se realiza el modelo de Holomon. Ahí está, ¿no? ¿De dónde a dónde se tiene que realizar el modelo de Holomon? A partir del esfuerzo de excedencia, a partir de este esfuerzo, que sería el 35% de deformación. Es decir, el modelo de Holomon es muy bueno para hacer predicciones de endurecimiento en la parte de deformación plástica. Y lo tengo que hacer con la curva de esfuerzo de deformación real. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a borrar aquellos datos que no me sirven. ¿Hasta dónde sería el esfuerzo de excedencia? ¿No? A partir de aquí se podría calcular el modelo de Holomon. Todos los que están arriba los voy a borrar. Estos de aquí los voy a borrar. Y vamos a sacar la regresión. Vamos a hacer la regresión. ¿Cómo quedaría aquí la pendiente para Holomon? Voy a poner aquí M. La pendiente sería estimación lineal. Estimación lineal de quién es la Y conocida, esta. Y quién es la X conocida, esta, ¿no? Y con eso me daría mi pendiente. Me dice que mi pendiente vale 0.06. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? O sea, le vamos a sacar la ordenada al origen. Y la ordenada al origen se va a calcular con la ecuación de la recta. ¿Cómo se calcula la ecuación de la recta? Y menos mx. Si yo despejo la b de la ecuación de la recta, esta sería la forma de calcular la ordenada al origen. Pero voy a tomar y promedio y x promedio. Entonces voy a poner aquí, para calcular a b sería promedio de ¿quién? Promedio de las y's. Promedio de las y's. Con, menos m por promedio de x, ¿no? Promedio de las x. Y con eso sacan la pendiente y la ordenada al origen de una regresión. Ahí está la pendiente y la ordenada al origen. ¿Cuáles serían mis constantes para el modelo de Holomon? N sería m. N directamente sería ¿quién? El valor de m. ¿Se acuerdan acá en el modelo? N es la pendiente, que sería el exponente. Y K, vamos a poner K. ¿Cómo se calcularía K? La exponencial, ¿no? De la ordenada al origen. ¿Sale? Entonces K sería igual a la exponencial de la ordenada al origen, esta, ¿no? Sale, y ustedes van a decir, ok, ¿para qué sirven estas dos constantes? Ok, sirven para predecir qué tanto se va a endurecer el material a partir de ¿quién? De una deformación dada. Entonces, imagínense que yo voy a deformar en frío. Voy a deformar en frío y le voy a poner aquí una deformación del 2%. Ya estoy en la zona plástica, al 2% ya sería una deformación plástica. Ya estoy en esta zona más o menos, entre estos dos lugares.
Y la pregunta es, ¿cuál sería su nuevo esfuerzo de excedencia? ¿Qué tanto se endureció el material? ¿Qué tendría que hacer? Pues usar el modelo de Holomon, este de aquí, para calcular cuál es el esfuerzo nuevo de excedencia. Entonces le voy a poner aquí la deformación y voy a hacer el cálculo. Por ejemplo, ¿cuál sería el esfuerzo, el nuevo esfuerzo de excedencia para una deformación? Para una deformación, le voy a poner así, para una deformación de 2%, ¿no? De 2%. ¿Cuál sería el esfuerzo de excedencia para una pieza que se deformó en frío 2%? Y voy a poner aquí, esto es igual a la constante K por la deformación, que es 0.02, sería la deformación 2%, elevado a la ¿qué? A la n, ¿no? Elevado a la n. Y ese sería el nuevo esfuerzo de excedencia. Sería 277. Vean que el esfuerzo de excedencia original, ¿cuánto valía el esfuerzo de excedencia? 248. Si yo deformo 2% en frío la pieza, mi esfuerzo de excedencia sube 30 unidades de megapascales. Esa sería la forma de utilizar la ecuación de Holomon. Si yo deformo 2%, plásticamente, ya estoy en la zona plástica, ¿qué tanto se endurece mi material? Y es una relación empírica. Hay que hacerlo para cada material, para cada lote, para cada sistema, ¿no? ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo se utiliza? Sale. Bueno, vamos a dejarle, creo que hasta ahí es el último dato de la curva de esfuerzo de formación. Hay que realizarla, les va a tocar hacer el ejercicio, lo van a vivir en carne propia, cada cosa, cómo se calcula. La siguiente dice ahí algunos efectos que hay que saber. ¿Qué le pasa a los materiales en general cuando los caliento? Toda la curva de esfuerzo de formación tiende a bajar, tiende a disminuir el esfuerzo que soporta, tiende a hacerse también más larga. Esto se le llama el aumento de ductilidad debido a la temperatura. ¿Y para qué necesito yo bajar el esfuerzo o para qué necesito yo aumentar la ductilidad de un material? Pues para procesarlo. En ocasiones yo necesito deformar la pieza y hacer alguna figura o algún componente en específico. ¿Cómo le hago para que no me cueste tanto trabajo fabricarla? Pues lo caliento, ¿no? El clásico, ¿no? Clásico herrero pone el metal al rojo vivo y luego ya le da forma, ¿no? ¿Por qué lo pone al metal a rojo vivo? Porque si no, no podría con el martillo darle forma. Tiene que bajar sus propiedades mecánicas con la temperatura para poder deformarlo y procesarlo. Ok, de alguna forma, ¿verdad? ¿Qué se define alta temperatura? Porque por ahí siempre en materiales, en los libros dicen alta temperatura. Siempre la temperatura en un material, cuando decimos alta, se refiere por encima de la mitad de su punto de fusión. Es decir, si yo tomo la temperatura de fusión y la temperatura de trabajo está por arriba de la mitad de esa temperatura, a eso se les conoce como una temperatura caliente. Ese material ya está en la zona caliente. Es en términos generales, ¿no? Por supuesto, mientras más cercano a la temperatura de fusión, pues más trabajo en caliente se está realizando. Ahí están algunas de las propiedades. ¿Qué les pasa a las propiedades mecánicas cuando yo aumento la temperatura? En general, ¿verdad? Bajan muchísimo las propiedades mecánicas, tanto el esfuerzo máximo a la tensión como el esfuerzo de excedencia. Y lo único que sube es ¿quién? El porcentaje de elongación que yo puedo deformar el material, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Obviamente se cancelan muchas dislocaciones. El movimiento de los átomos hace que la estructura cristalina regrese a su forma original, no haya tantas dislocaciones dentro del material y eso hace que el material pierda propiedades mecánicas. Otra vez cuando enfrío, otra vez se forman todos los defectos cristalinos lentamente. ¿Qué otra cosa por ahí? Dice ahí, para algunos polímeros, la temperatura alta se le llama todos aquellos que están por arriba de la transición vítrea. ¿Qué es la transición vítrea en un polímero? ¿Qué es la transición vítrea? Es cuando el polímero pierde sus propiedades mecánicas. Hay una temperatura específica en la cual el polímero se deja deformar fácilmente y esa temperatura es especial para cada uno de los polímeros y encima de esa temperatura pierde sus propiedades mecánicas y lo puedo deformar. Por ejemplo, cuando hacen las botellas de PET, ¿qué tienen que hacer con el plástico? Hacen como un dedo, ¿verdad? Y luego lo calientan por encima de la temperatura que le llaman de la transición vítrea y luego le soplan y ahí es cuando se forma el producto final, ¿no? El objeto final.
¿Qué va a pasar durante el inflado? Pues se endurece el material, se enfría y otra vez recupera sus propiedades mecánicas. Bueno, vamos a dejarla hasta aquí, curva de esfuerzo de formación.